El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿En qué consistía la idolatría y el culto que los israelitas comenzaron a dar a otros dioses, en altares donde también le daban culto al Señor, pero le daban culto a otros dioses? ¿En qué consistía esa división del corazón? En que confiaban por un momento en el Señor, pero por otro confiaban en sí mismos, confiaban en los poderes políticos de otras naciones, confiaban en lo que otros ponían su confianza y no totalmente en el Señor. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor es celoso del corazón humano y reclama la totalidad del corazón para Él. En el libro del Deuteronomio, a través de Moisés, le habla a su pueblo diciendo que lo escuche, que no se ponga a escuchar otras voces, que no se entretenga ni se distraiga pensando en otras voces, que lo escuche solamente a Él. Yahvé tu Dios es único, no hay otro a quien tú debas escuchar, no hay otro que te hable como yo te hablo. Escucha, Israel. Y luego también le dice: el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, no con partes del corazón, o en algunos momentos en que tu corazón lo quiere hacer. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cuando nosotros no hacemos eso, caemos en la idolatría. De hecho, el primer mandamiento, tal y como nos lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, nos habla que la idolatría puede estar orientada o a una persona, o a un lugar, o a un criterio también. Y por eso tan fácilmente se va dividiendo nuestro corazón. Y llega la tristeza, llega la amargura, llega la turbación, llega la angustia, que son frutos precisamente de tener dividido el corazón. Y por eso describe el profeta Oseas esta situación de Israel, diciendo que llegará un momento que tomarán conciencia de su pecado de idolatría, que gritarán a los montes: cubridnos, y a las colinas: sepultadnos.
Y es ahí cuando llega la misericordia del Señor a pedirle al pueblo que siembre justicia y entonces cosechará misericordia. Y entonces estarán aptos para buscar al Señor, para recoger la siembra. Esta realidad la describe San Juan bellamente en el capítulo 4 de su Evangelio, con la mujer samaritana. De hecho, es muy particular que hoy el Señor, en las instrucciones que le da a los discípulos, les dice que no se metan a tierra de samaritanos, porque es un momento en el que sus apóstoles no están todavía lo altamente convencidos del Señor y se les puede pegar lo de los samaritanos. Los samaritanos son en el Antiguo Testamento la primera manifestación de esa idolatría, de esa división del corazón. Y llegaron a un momento de tanta convicción que pensaban que estaban haciendo la voluntad y que estaban siguiendo al Señor, que en medio de su infidelidad convencían al que sea de que ellos estaban haciendo lo correcto. Y el Señor conoce este peligro y por eso les dice: no vayan a entrar en tierra de samaritanos. Primero, vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, por dos cosas. Primero, porque el Señor había hecho la promesa de restaurar en primer lugar a su pueblo Israel y a las ovejas descarriadas. Y en segundo lugar, para evitar que sus apóstoles, por esa falta de convicción, terminen convencidos de lo que otros están convencidos, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Miren que los reyes de Israel, los sacerdotes, los falsos profetas, los príncipes, en el Antiguo Testamento rechazaban a los verdaderos profetas y hasta los asesinaban en nombre de Dios. Y cuando una persona tiene una convicción ideológica, tiene afectada su conciencia y está tan cimentada en su propia verdad y en su propio criterio religioso y espiritual, que es lo más peligroso. Lo más peligroso es cuando uno cree que está haciendo la voluntad de Dios sin estarla haciendo, porque se convence a sí mismo, y una persona con una conciencia así afectada convence al que sea. Uno se pregunta por qué en el mundo islámico alcanzan a tener tantos adeptos, y sobre todo entre más fundamentalistas son, más adeptos tienen, por el nivel de convicción. Uno se pregunta dentro de la Iglesia cómo hay gente que vive en el error dentro de la Iglesia católica y tiene tan afectada su conciencia que a todo le llama gracia, a todo le llama vivir en gracia y a todo le llama vivir en la voluntad de Dios, en la fidelidad de Dios, pero no son personas que tienen como criterio fundamental a Cristo, que tienen como criterio fundamental la palabra del Señor, y hasta se valen de revelaciones privadas y dicen que es la Virgen, porque ya tienen tan afectada su conciencia que el diablo los logra engañar, haciéndoles creer que es la Virgen y que es el Espíritu Santo quien les está orientando todo eso. Y por eso vemos tantas situaciones complejas y confusas hoy dentro de la Iglesia, hasta sacerdotes y todo. Y hay cosas que el Señor nos previene y de lo que no quiere que nosotros nos contaminemos. En fin, este pueblo al que le está hablando a través del profeta Oseas es un pueblo que tiene dividido su corazón. Dios no se está quejando de que no sea un pueblo que no le dé culto, es que ya le fastidia un culto de un corazón dividido. Pero ellos hablan de Dios, ellos son proselitistas, ellos creen que están siguiendo a Dios. ¿Y por qué les fastidia tanto el profeta Oseas? Porque Oseas no llega a felicitarlos como hacen los demás. Oseas no hace lo que hacen los falsos profetas que le dicen a los reyes infieles: lo que ustedes están haciendo es muy bien y Dios está feliz. Y la Virgen, si lo trajéramos hoy valiéndonos de la analogía de la fe a la cual nos lleva la Dei Verbum, aterrizar la palabra de Dios, pues hoy las felicitaciones rodean a estas personas diciéndoles: la Virgen está feliz.
Eso por revelaciones privadas. Pero estas personas no se quieren dejar confrontar por el Evangelio, ni lo meditan, ni es el criterio de su vida. Y así está pasando hoy en la iglesia. Como buscan las felicitaciones y los aplausos de los hombres y no los aplausos de Dios, el diablo los engaña con los aplausos y las felicitaciones del mundo, diciéndoles con la voz del mundo que Dios está muy feliz y que a Dios le agrada. Pero el profeta llega a decirles, tienen su corazón dividido. Oseas mismo en el capítulo 6 lo refiere diciéndole a Israel que su amor es como nube mañanera, porque incluso llegan momentos donde dicen vamos a convertirnos al Señor, y el Señor les dice a través del profeta Oseas en el capítulo 6, no creo en ese amor. Ese es un amor falso, mediocre, de momento, sentimental, intelectual. Solamente se quieren convertir por un momento, pero no quieren transformarse radicalmente. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tu amor es como nube mañanera, solo sentimental. Pero cuando llega algo que te conviene y estás buscando, te dejas arrastrar fácilmente. Y por eso ya en el capítulo 10 Oseas dice, es hora de que busquen al Señor sinceramente. Pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Y el Salmo bellamente hace la invitación diciendo, recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Miren, no nos dejemos engañar en un tiempo como el que estamos viviendo. ¿Dónde está verdaderamente el reino de Dios? Está en la Eucaristía. No seamos tan tontos, tan ciegos, de ponernos a creer que la salvación que el mundo necesita y que nosotros necesitamos está en hacer pactos con el mundo, con los criterios del mundo, poniéndonos de acuerdo con todas estas experiencias políticas que vive la humanidad hoy para que no persigan a la iglesia, y hablando suave para ver si ellos terminan haciendo lo de nosotros y mentiras que hoy muchos en la iglesia terminan adulterándose, prostituyéndose, entre ellos obispos y sacerdotes, entre ellos predicadores, religiosos y religiosas, poniéndose a caminar bajo el criterio del mundo. ¿Por qué? Por no centrar nuestro corazón en el Señor, por no centrar nuestra búsqueda en el Señor. Y creemos que nos van a salvar los instrumentos. Ningún instrumento nos va a salvar. Es el Señor. Y es el Señor presente en la Eucaristía. Es el Señor presente en su palabra. Es el Señor presente en los sacramentos. Es el Señor verdaderamente que se manifiesta a través de la liturgia, pero no de otra manera. ¿Y de dónde brota ese poder para expulsar los demonios y para curar toda clase de enfermedad? Brota de Cristo, no brota de otro lugar. Es Cristo quien se lo comunica y se lo transmite a sus discípulos. ¿Y de dónde les viene eso de la presencia real de Cristo? ¿Y dónde está para nosotros esa presencia real de Cristo? En la vida sacramental. Miren, es muy doloroso y angustiante pensar que hoy uno tenga que depender de un instrumento, de un sacerdote o de un obispo, de un religioso, de una religiosa, para vivir en paz y para vivir feliz. Eso se llama esclavitud y tener el corazón dividido. Pero qué gozoso y qué alegre sería saber que mi corazón depende del Señor, depende de su presencia eucarística, depende de su palabra, y que yo no necesito ninguna otra motivación, ningún otro estímulo para estar feliz, para estar contento, para sentirme libre y para sentirme salvado, que la palabra del Señor.
Pero qué horrible, qué espantoso para una persona que se haga dependiente de instrumentos, de instituciones, de sacerdotes o de un obispo, o se haga dependiente del mismo Papa. Sería caer en papolatría. El Papa es un instrumento y es un signo visible para nosotros de unidad. ¿Unidad en qué? En la única fe que nos conduce a Jesucristo. Y el Papa se vuelve un instrumento maravilloso cuando nos conduce directamente al Señor, cuando nos confirma la fe en la Eucaristía y en los sacramentos, cuando nos confirma como Pedro la fe en la palabra del Señor. Y un obispo es extraordinario y se vuelve un instrumento fiable y maravilloso cuando nos conduce sin ambigüedad y con toda claridad a Cristo Eucaristía. Cuando nos conduce sin ambigüedad y con toda claridad a la palabra del Señor. Y un sacerdote es un instrumento extraordinario cuando nos conduce sin ambigüedad y con toda claridad a depender solamente del Señor. Y nos estimula y nos conduce para amar a Jesús Eucaristía y para amar su palabra. Para hacernos dependientes solamente del Señor. Pero un obispo se convierte en un mercenario, en un ladrón, cuando no es claro y es confuso, y cuando no lleva las ovejas directamente al Señor. Vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel y díganles que el reino de Dios ya está cerca, y es que el reino de Dios es Cristo. No es un sacerdote, o no es un grupo de obispos, o de sacerdotes, o de teólogos. ¿Cuántos católicos hoy están atrapados en las redes sociales, siguiendo obispos, sacerdotes de redes sociales y no a Cristo? Están esclavos, pobrecitos. Ya no tienen tiempo para ir al sagrario, ya no les queda tiempo para meditar la palabra del Señor, ya no les queda tiempo para vivir plenamente la Eucaristía. ¿Cuántas ovejas descarriadas hoy? Descarriadas, están atrapadas en grupos, en movimientos, en comunidades laicales, creyendo que dependen de eso para poder perseverar en la fe, creyendo que dependen del carisma de un fundador para ser felices y estar en paz. Están atrapados, pobres almas. ¿Ustedes creen que viven felices? Son esclavos, atrapados por el diablo. Los carismas con los cuales ha revestido Dios a la Iglesia a través del Espíritu Santo y en Cristo nos conducen inmediatamente al reino de Dios, que es Cristo. Pero qué triste que haya tantos obispos tan ambiguos, tantos, no todos, porque hay pastores muy buenos, que lo único que les interesa es conducir las ovejas al reino de Dios. Qué vergüenza que entre nosotros los sacerdotes hoy no estemos cumpliendo este mandamiento del Señor, de liberar a la gente de tantas esclavitudes. Primero por la espada que Dios nos ha confiado, que es su palabra. Y hay obispos y sacerdotes y predicadores, sobre todo sacerdotes, que se pueden sustituir fácilmente por psicoterapeutas, porque a eso se han dedicado, a ser psicoterapeutas, no a ser ministros de la liberación total que da el Señor, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Eucaristía. Nosotros fuimos constituidos sacerdotes para el culto y para ser medios comunicadores de la gracia liberadora del Señor a través del sacramento de la reconciliación. Pero hoy en muchos ministros solo hay terapias psicológicas. Parecen sociólogos que saben cómo se debe comportar la gente en una sociedad, pero no cómo debe vivir la gente para el reino de Dios y cómo deben encontrar el reino de Dios
y cómo deben entrar en el reino de Dios. Igual esto no es una radiografía que yo hago. Ratzinger la hizo ya en el 70 y decía que la iglesia de este tiempo del siglo XX, habían muchos sacerdotes que iban a ser reemplazados por psicoterapeutas. De hecho, hay sacerdotes que son muy hábiles para eso, para conducir la gente a los psicoterapeutas, pero no para llevarla al sagrario, pero no para llevarla a depender de la palabra del Señor. Es cierto que las ciencias humanas pueden ser una ayuda y son justas cuando reconocen que ellas tienen sus límites, pero cuando un psicólogo se presenta como absoluto ya no sirve, ya es un embaucador, empezando que ellos mismos andan muchas veces desviados cuando no buscan al Señor. Ya es hora de que busquen al Señor, porque el único que trae la liberación total para nuestra vida es el Señor. Y por eso no nos dejemos engañar. Miren, tantas promesas de paz. ¿Y dónde está la palabra del Señor? Discursos y discursos dentro de la iglesia, pero sociólogos. Ustedes los analizan y se dan cuenta que son todo un discurso sociológico, menos lleno de la palabra del Señor. Hubo algo muy lindo que trajo el Concilio Vaticano II. Ustedes van al concilio y está repleto de Sagrada Escritura. En 4 renglones le puede traer 5 y 6 y hasta 7 citaciones bíblicas. En solo 3 o 4 renglones. Piensen en los discursos de tantos de nosotros los sacerdotes. ¿Qué tan llenos están de la palabra de Dios? Eso se da cuenta uno muy fácil. Piensen en predicadores hoy que hablan bla, 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 una cantidad de cosas. Eso sí, elementos psicológicos abundan. Pero ¿cuánta referencia a la palabra de Dios? Miren el catecismo. En un solo renglón se puede encontrar uno hasta 5 y 6 citas bíblicas. ¿Cuántos predicadores laicos hoy hablando de sus grupos, de sus fundadores, de sus fundadoras? A los religiosos ya nos ha pasado eso y hemos caído en esa atrocidad y nos hemos dado duro. Estos últimos años han surgido unos escándalos en la iglesia de parte de fundadores de comunidades religiosas. ¿Por qué? Porque centraron a sus miembros en ellos mismos. No se terminaron acabando porque mi Dios es muy bueno y muy misericordioso. Pero cuánta esterilidad de la palabra del Señor y cuán vacíos están nuestras predicaciones de la palabra del Señor, que es la que salva. Y ustedes lo ven. Hoy están de moda muchos movimientos laicales y habrá que preguntarse cuántos de ellos que están conduciendo a la gente a la Eucaristía, a buscar a Jesús Eucaristía en la parroquia, y cuántos los alejan de la parroquia. Y cuántos fundamentan incluso su predicación en la sospecha frente a los sacerdotes, frente a los obispos, frente a cierta, y tienen un manual. Es gente perversa. Eso sí, pobrecitos, porque el sacerdocio lo instituyó Cristo, no fueron ellos. Y porque la Iglesia claramente nos ha dicho que aunque el sacerdote pueda estar en pecado y suba al altar, la Eucaristía sigue siendo la misma, la presencia real de Cristo sigue siendo la misma. Y que si alguien se acerca a la confesión en el sacramento de la penitencia, esté como esté el sacerdote, Cristo sigue siendo el mismo, no cambia. Pobres, hay que pedir mucha misericordia porque son sectarios, peores que protestantes. Al menos los protestantes son de frente. Estos son ambiguos, que es más dañino y más peligroso.
Cuando son claros con uno, no hay problema. Porque a uno le presentan los dos caminos así claramente, aquí está este, y uno dice, pues elijo este, yo lo elijo a conciencia. Pero cuando son ambiguos, ¡qué miedo! Eso es de tenerles pavor. Y eso eran los samaritanos, ambiguos. Miren, hay sacerdotes, gente en las redes sociales que predica la palabra de Dios, son muy asolapados. Hablan con una ambigüedad. Si algo tuvo Cristo es que es claro. En este capítulo 10 de San Mateo ustedes se dan cuenta de la claridad con la que Jesús instruye a los discípulos. Así les dice de una: no entren en tierra de samaritanos, no vayan a ciudades de paganos, vayan a las ciudades, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando lleguen a un lugar, si ese lugar no es digno de paz, la paz volverá a ustedes. Y si no los quieren recibir en ese lugar, rapidito sacúdasen hasta... Cristo no es ambiguo, es claro. Yo no sé por qué tanta ambigüedad en la predicación de nosotros los sacerdotes. No, es que hay que entrar con lo de ellos, espere y verás, para salir con lo de nosotros. ¿Y qué es lo de ellos? Y si se termina pegando ese polvo a nuestra vida, esa ambigüedad, en fin, el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios es paz, alegría, amor, humildad, castidad, dominio de sí, bondad, magnanimidad, longanimidad. Es la alegría que nuestro corazón busca y tanto necesita. Y está cerca de nosotros. Y todos nosotros somos invitados a este reino. Todos los hombres, sin exclusión alguna. Todos. El Señor, en primer lugar, pidió a sus discípulos anunciar este reino a los pobres y sencillos. No es una pobreza material, recuerden que es una pobreza de espíritu. Es decir, quien tenga la humildad de buscar al Señor con su corazón, porque sabe que necesita de Él. Y el Señor le advirtió a todos, nos advirtió, que para entrar en este reino teníamos que convertirnos. Por eso les da la autoridad y el poder a sus apóstoles para expulsar a toda clase de espíritus inmundos. Con pecado no se puede convivir en este reino. Pregúntele a la Trinidad si entre ellos convive el pecado. Eso es ilógico. Y a la mesa del Señor se sientan pecadores que se arrepintieron, no pecadores que quieren seguir en el pecado. Eso es falso. Quien predica una misericordia así está profanando el reino de los cielos, lo está adulterando, lo está manipulando. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla precisamente de esto, en el artículo Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nos habla en qué consiste este reino y cómo se debe entrar al reino de los cielos. Con pecado no se puede entrar. Y ya sabemos la alegría que le da al Señor y que le da al cielo cuando un pecador se convierte. Cuando decide renunciar radicalmente al pecado, eso genera mucha alegría al Padre Celestial. Se pone feliz y hace fiesta. Pero qué tristeza le da cuando un pecador quiere seguir en el pecado. Eso lo hace sufrir mucho. Por eso, entremos en el reino de los cielos y allí experimentaremos la alegría que se vive en este reino glorioso.